Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos todos y todas los estudiantes de Chile a la clase número 2 de Lenguaje y Comunicación, preuniversitario puntajenacional.cl en vivo, preuniversitario gratuito, esperamos que de calidad y online. ¿Cómo están hoy? ¿Desde dónde nos están viendo? El pelo. También nos están viendo desde Concepción, Pitrufquén, Puente Alto, Paine, Arica, San Bernardo, Peñalolén, Rancagua, Maipú, La Unión, Santiago, San Antonio, Lampa, Machalí, Paine, Quilicura, Valdivia, Concepción, Ancud, Maipú, Chillán, Coronel, Purranque, La Unión, Peñalolén, Los Ángeles, Aicara, Valdivia. Desde todo Chile están siguiendo nuestra clase de hoy de puntajenacional.cl en vivo. Estamos muy felices de poder iniciar esta segunda clase que la dedicaremos, como pueden ver a mi lado aquí. Esta clase va a tener por tema la comunicación. Recordamos, como siempre, que el uso del chat implica la libre expresión, la libertad de hacer las preguntas y los comentarios que a ustedes les parezcan, pero tenemos unas mínimas reglas para poder mantener la convivencia. ¿Cuáles son estas reglas? Primero, la primera de estas reglas es que en el chat todos nos tratamos con respeto. Existe la posibilidad de plantear todas las opiniones que a ustedes les parezca pertinentes, pero siempre con respeto, sin la utilización ni de descalificaciones ni de garabatos. Segundo, que a la hora de hacer preguntas manténganse acotados a lo que estamos viendo, porque si no, se confunde demasiado la conversación en el chat. Vamos a abrir siempre una zona de preguntas para poder preguntar de otras cosas, para que se puedan resolver las otras dudas que ustedes van teniendo. Pero, en primer término, las preguntas que se acoten a lo que estamos viendo. ¿Les parece? Ahora, tenemos dos anuncios que darle. El primero es que estamos participando como streaming de puntajenacional.cl de un concurso de ideas Imagina Chile, que tienen que ver con innovación. Si a ustedes les parece que este streaming es una buena idea, por favor, entren y voten por nosotros en la dirección que voy a poner ahora mismito en el chat. Si ustedes creen que esta es una buena idea, que estas clases digitales son algo que vale la pena, pueden entrar a este sitio web que está en el chat y que ahora pueden ver en pantalla y votar por nosotros. www.sociallab.com/ideas/imaginachile/2763. Repito, www.sociallab.com/ideas/imaginachile2763. Con eso estarán dándonos una ayuda importante para que este proyecto pueda continuar en el futuro. Si ustedes creen que esta es una buena idea, entonces por favor entren, regístrense y voten por nosotros. Para nosotros ganar este concurso puede significar seguir ampliando los proyectos de difusión de una educación gratuita de calidad al alcance de todos y todas quienes puedan acceder a un computador con internet. El segundo anuncio que les tenemos es que Rodrigo Cabrillana, un amigo y antiguo colaborador de puntajenacional.cl, está llevando a cabo talleres de rock y literatura. Si entre ustedes hay gente que esté interesada en la literatura, en la escritura, en la lectura y en la música rock, Rodrigo Cabrillana nos está ofreciendo 2 becas completas para su taller en Santiago, que se realiza en la comuna de Ñuñoa. ¿Cómo se participa para ganar una beca para participar en este taller? Escríbanos a rock@puntajenacional.cl argumentándonos por qué ustedes deberían ganarse esa beca para el taller que está ofreciendo Rodrigo Cabrillana de rock y literatura, con personajes importantes, tanto desde el mundo de la escritura, de las letras, como del mundo del rock. Es una oportunidad bastante interesante la que Rodrigo nos está ofreciendo en esta situación. Así que, insisto, escribirnos a rock
rock@puntajenacional.cl argumentándonos por qué ustedes creen que esa beca debería ser para ustedes. ¿Les parece? Son nuestros dos anuncios entonces. Uno, que nos apoyen, que voten por nosotros en el sitio web www.sociallab.com/ideas/imaginachile/2763. Les acabo de pegar la URL en el chat y hay otros compañeros de clase bastante gentiles que también lo están poniendo. Y en segundo lugar, este concurso, unas becas para el taller Literatura y Rock que está llevando a cabo nuestro colaborador y profesor de puntaje Rodrigo Cabrillana. rock@puntajenacional.cl argumentando por qué ustedes deberían ganarse esas becas. Tenemos dos becas que nos ha ofrecido gentilmente el profesor Rodrigo para este curso que es interesantísimo para quienes tengan interés en la literatura y el rock. Una experiencia que puede ser muy buena, muy formativa y que además les va a servir para la PSU. Entonces, habiendo dado estos dos anuncios, nos toca empezar con nuestra clase de hoy. A ver cómo tendría que ser. Ahí está la comunicación. Todavía no manejo bien esto de la tecnología, este nuevo fondo que tenemos, nuestra nueva profesionalización, pero pronto lo haré. La comunicación, tema amplio, como pocos temas amplios hay, ¿cierto? Hoy día entonces lo que vamos a hacer va a ser ver conceptos y nociones generales sobre aquello de la comunicación que abordan los contenidos de la PSU. Les pido entonces tremenda atención para que empecemos a conversar sobre esto. Por supuesto, ustedes pueden participar tanto como gusten con sus preguntas, sus comentarios. ¿Les parece entonces que, habiendo comunicado lo que había que ser comunicado, empecemos con la clase? Empezamos, pues. Damos inicio, decimos lenguaje y comunicación, clase número 2. El tema de esta clase es la comunicación y esta clase será llevada a ustedes bajo la responsabilidad de mi persona, Pablo Yáñez Berríos. Saquen el cuaderno, prepárense para las anotaciones, para sus anotaciones, por supuesto, yo no los voy a anotar en el libro, y demos inicio a lo que va a ser esta clase. La comunicación. ¿Cómo empezar a abordar un tema tan amplio como la comunicación? ¿Qué se les ocurre si la comunicación es algo que estamos haciendo todo el tiempo? Gran parte de nuestra existencia la pasamos comunicándonos con otros seres humanos. Desarrollamos nuestra vida en común mediante la comunicación. Eso nos da cohesión como sociedad. Por eso la palabra común y comunicación tienen un parentesco. ¿No les parece? Comunicar efectivamente es poner en común. ¿Qué dicen ustedes? La Paz, María Paz dice, ¿nos estamos comunicando siempre? Eso lo dije yo y ella dice, sobre todo corporalmente. Eloit dice, dar un mensaje de un emisor a un receptor. Si se dan cuenta, esto mismo que estamos haciendo ahora es un proceso comunicativo, tanto de mí hacia ustedes, por medio de la transmisión de esta clase, como de ustedes hacia mí, mediante el chat. Leamos aquello que anotamos en la pizarra. Ahí yo puse, podríamos comenzar a tratar este tema dando definiciones y esquemas, pero eso no servirá de mucho si te limitas a repetir de memoria las fórmulas que te entregaremos aquí. Efectivamente, nuestra intención no es que ustedes se aprendan de memoria las definiciones de la comunicación, los factores del lenguaje, las funciones del lenguaje, etc., sino que aprendan a reflexionar sobre los procesos comunicativos, entren en la lógica de la comunicación. La comunicación ocupa un lugar muy central en nuestras vidas, pues es algo que estamos haciendo la mayor parte del tiempo. Es verdad,
siempre que estamos con alguien, con otra persona, ya estamos comunicando algo, aunque no queramos. Una buena manera de empezar a estudiar un tema tan amplio como es la comunicación es dejar las definiciones y los esquemas para después, que por supuesto los vamos a ver, son necesarios, y en vez de eso, hacernos preguntas que nos inviten a empezar una reflexión sobre el tema. Aquí te proponemos algunas. Cuando tú quieres comunicarle algo a alguien, ¿qué haces? Pregúntense ustedes mismos. ¿Cómo comunican a otros lo que quieren expresarles? ¿Qué haces para tú entender lo que otra persona quiere comunicarte a ti? ¿Cuándo estás comunicándote y cuándo no estás comunicándote? A ver qué dicen. Hablo, codifico, uso signos, pienso, gesticulo, escucho, me retroalimento, me comunico a través de la voz o de los gestos. Depende del contexto. Hablo, escucho. ¿Solo nos comunicamos hablando, chiquillos y chiquillas? Algunos estudios dicen que solo un 8-9% de la comunicación es por medio de las palabras. Resulta que el lenguaje de nuestro cuerpo, la disposición de nuestros hombros, la posición de nuestras manos, la gestualidad de nuestros rostros, los tonos de voz que utilizamos, cómo está nuestra sonrisa y nuestra mirada, comunica tanto más que las palabras en ciertos contextos. Cuando comunicamos, existe la comunicación consciente, que es aquello que nosotros queremos comunicar, y una comunicación que es de tipo inconsciente o involuntaria. Por un lado está lo que voluntariamente queremos decir, pero por el otro lado está lo que involuntariamente decimos efectivamente. ¿No les pasa que a veces alguien les ha dicho, oye, ¿por qué tú estás nervioso? Pero resulta que ustedes no sabían que estaban comunicando nerviosismo. Esa persona solo percibió que ustedes estaban nerviosos por algo en su postura corporal, por algo en su tono de voz, etc. Nadie quiere demostrar estar nervioso. Uno habitualmente querría demostrar estar seguro, confiado, pero no siempre uno lo está. Y los demás habitualmente pueden señalar ese reconocimiento de su nerviosismo. Lo mismo que el aburrimiento, como está diciendo Eloy. A veces uno está en una conversación que no le interesa mucho y uno, porque no quiere ser una mala persona o mal educado, no dice nada. Sin embargo, el cuerpo se achata, uno empieza a mirar así, como con la voz más baja, los ojos un poco más, los párpados más abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digámoslo, estamos siempre comunicándonos y nos comunicamos de distintas formas. A veces estas formas son conscientes, decididas por nosotros, voluntarias, dependen de nuestra voluntad, y otras veces son involuntarias. Son comunicaciones que no tienen un objetivo racional que hemos decidido. Danitza Judith pregunta, ¿cuando una persona está durmiendo, puede transmitir algún mensaje? Piensa cuando ves a alguien durmiendo y lo ves medio agitado. Yo ahí sé que esa persona no está teniendo un sueño profundo. El cuerpo comunica siempre. ¿Se han dado cuenta? Bien. Entonces, ¿qué vamos a decir de conclusión de esto? Uno, que el lenguaje no es la única manera que tenemos para comunicarnos. Dos, que estamos comunicando todo el tiempo, sea de forma voluntaria o involuntaria. Con eso, con que tengamos eso claro hasta este momento, nos sirve para seguir adelante.
Habitualmente nos restringimos a pensar que la comunicación es algo que solo tiene que ver con las palabras, con aquello que decimos, pero eso no es así. Aunque a veces no nos damos cuenta, estamos comunicando cosas todo el tiempo. Nuestra manera de vestir le comunica algo sobre nosotros a los demás, de la misma forma que lo hacen nuestros gestos, nuestra postura física o la manera en la que decidimos cortarnos el pelo. Planteen desde el chat algunos ejemplos, ustedes, de formas de comunicación que no son verbales, situaciones en las que ustedes mismos comunican cosas sin usar palabras. Javier dice, un moicano para comunicar que es punk. Ya, ¿y qué está comunicando el punk? ¿Qué está comunicando el chico punky cuando se pone un moicano y anda con la chaqueta de cuero y puntas? Rebeldía, ¿cierto? Que es rudo, una identidad. Odio a la sociedad, dice Anarco hoy. Hoy. Ya, Tutuya, un corte Mateo, langueteado de vaca. ¿Qué te comunica a ti? Una mujer de negro comunicando que es gótica, dice Danu Leonón. Tacos en las mujeres. Tutuya dice que el langueteado de vaca comunica a alguien que es muy estudioso, aunque no lo sea, ¿cierto? Alguien despreocupado de su vestimenta, ¿qué está comunicando? Nat Ismail dice, cuando nos sonrojamos y la persona que nos gusta dice algo lindo. Claro, Paz María Paz dice, hacerle cejita al niño que me gusta, un 13-13. Personas con una cinta en el brazo comunican luto. Claro, efectivamente, la persona que anda despreocupada de su vestimenta manifiesta que es en verdad algo que no le importa, que está despreocupada con eso, que no es una dimensión que le sea muy importante. Nos damos cuenta, eso es lo que me interesa, que nos demos cuenta de que la comunicación no es una pura materia que vemos en la PSU. Eso es lo menos importante de lo que estamos hablando acá, aunque es importante porque es la razón por la que todos ustedes vinieron a esta clase. Lo importante es que pensemos que todo lo que estamos haciendo es comunicación y nos comunicamos por signos. Esa es la base de lo que vamos a ver en este preuniversitario. Es la base, la comunicación. Todo lo que vamos a ver aquí tiene relación con distintas formas de comunicarse, sean lingüísticas o no lingüísticas. Seguimos adelante. Ahora, habiendo ya divagado sobre lo que era comunicación, es la hora de que veamos la definición más precisa. De comunicación podemos decir muchas cosas y podemos encontrar muchas definiciones. La que les vamos a presentar aquí es una de aquellas. Entonces, definición de comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos, el que cuenta a su vez con ciertas reglas semióticas comunes, las reglas que regulan cómo se pueden combinar los signos. Repitamos. Definición de comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos
dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos, el que cuenta, a su vez, con ciertas reglas semióticas comunes, las reglas que regulan cómo se pueden combinar los signos. ¡Ay, ay, ay! Muchas palabras complicadas, ¿no? Vamos a ver la definición entonces parte por parte. Pensar, era solo una broma decir que lo iba a dejar ahí. Veamos esta definición. Ven ahí el mouse moviéndose. Ya. Definición de comunicación. Como les he dicho, esta es una definición entre muchas. Distintos estudiosos van a definirla de distintas formas. Acá vamos a adoptar la que nos sirve más para la PSU. Ya. La comunicación es el proceso. Lo que nos está diciendo aquí es que es un proceso. Lo primero que nos dice esta definición. ¿Qué es un proceso, amigas y amigos? ¿Por qué decimos que la comunicación es un proceso? Algo que lleva tiempo, perfecto, Dani. Tiene etapas. Un proceso, ¿cierto? No es algo que ocurre de una vez y ocurre al tiro. Algo que pasa por diferentes momentos, tiene pasos. Valentina dice algo que pasa por diferentes momentos, Manuel dice que va en pasos, va por fases, ¿cierto? No es que la comunicación ocurra así. La comunicación implica diferentes momentos de un solo gran proceso. Y por lo tanto, la idea de proceso nos indica que ocurre en el tiempo. La comunicación es algo que se desenvuelve en el tiempo. Entonces, sigamos. La comunicación es el proceso. ¿Y cuáles son las características de este proceso? Mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Entonces, la comunicación es un proceso en el que una entidad transmite información a otra entidad. La comunicación es un proceso, algo que ocurre en el tiempo, en el que una entidad, la mayoría de las veces seres humanos, o al menos para los que nos interesa hoy día, transmite información a otra entidad. Danitza Judith pregunta, ¿qué pasa si yo mando un mensaje y no llega a ningún receptor? No se está comunicando. No hay comunicación. A menos que te llegue a ti y te comuniques algo que no sabías. Uno igual se puede comunicar con uno mismo. Forever alone, sí, a veces uno está forever alone y se comunica con uno mismo. Entonces, continuamos. Los procesos de comunicación, ahora ya estamos en pleno proceso de comunicación, son interacciones. Hay entidades que interactúan entre sí, generan vínculos. Una entidad, otra entidad, pueden ser muchas identidades. Muchas entidades estableciendo interacciones mediadas por signos. ¿Por qué entonces son mediadas por signos? Para comunicarnos necesitamos que hayan signos que esas entidades compartan. Si yo hago así, esto es un signo. Y si ustedes no saben que esto significa paz, no va a haber comunicación. Entonces, para que haya comunicación, también tienen que haber signos comunicables. ¿Cierto? Como tu nombre, María Paz. Entonces, seguimos. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten el mismo repertorio de signos. Si no lo comparten, no pueden comunicarse. El que cuenta a su vez con ciertas reglas semióticas comunes. ¿Qué es lo semiótico? Lo semiótico es lo relativo a los signos. El proceso de que un signo signifique algo se llama semiosis. Aunque dudo que en la prueba les pregunten eso, como ustedes son chiquillos y chiquillas cultos, pueden saberlo.
Cuando los signos comunican algo, decimos que se llama semiosis. Y lo semiótico es lo relativo a los signos, que también uno puede decir semiológico. Entonces, para que haya comunicación tienen que haber reglas que regulen cómo se pueden combinar los signos. No entendieron. Juan Pablo no entendió. ¿Qué necesitamos para que haya comunicación? Bueno, primero dijimos que la comunicación es un proceso. Para que ese proceso se lleve a cabo, necesitamos al menos dos agentes que generen una interacción entre ellos. Al menos dos, pueden ser muchísimos más, infinitos más. Pueden ser millones, como un programa de televisión que es visto por millones de personas a lo largo en todo el mundo. Estos dos agentes establecen un vínculo por medio de signos. Y estos signos tienen que ser compartidos por ambos participantes de la comunicación. Teniendo eso claro, decimos, además de que hayan signos, estos signos tienen reglas con las cuales se juntan. Y esas son las reglas semióticas. No es necesario que sepan lo que es semiótico, pero lo semiótico es lo que tiene que ver con los signos, con la capacidad de los signos de significar. ¿Qué ocurre? Alguien me está preguntando que dije que uno podía conversar solo. Pero sí, pues uno puede conversar solo, pero aún así uno es dos agentes. Para que haya comunicación tienen que haber dos agentes, aunque esos dos agentes sean la misma persona que se volvió loca. O no, no necesariamente, uno no tiene por qué estar loco para hablar solo. Pero al menos uno tendría que operar como emisor y como receptor de uno mismo. Entonces, vamos a decir, el agente 1 de este proceso es el emisor. El emisor entrega la información codificándola en un mensaje. Este mensaje es decodificado por un receptor, que es el segundo agente. Tenemos un proceso en el que al menos hay dos agentes, emisor y receptor. ¿Vamos bien? ¿Qué les parece? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Tienen alguna duda, alguna opinión? ¿No? Vamos bien. Seguimos adelante. Recuerden que si hay alguna parte en la que se quedan atrás, estas clases después son subidas a YouTube y las pueden ver cuantas veces quieran. Full DVD Driver nos pregunta sobre las reglas. Es que los signos se combinan según reglas. Por ejemplo, el lenguaje verbal tiene reglas internas de cómo combinas los signos. Yo no te puedo decir casa voy, llego, casa voy mañana tarde. Tengo que decir llego tarde mañana a la casa. Los signos llego, el signo llego, el signo tarde, el signo mañana, el signo casa, se combinan de una determinada forma para que puedan hacer sentido. Siguen reglas de combinación. No es que cada cual pueda ir en cualquier lado. Por ejemplo, en un semáforo, para explicarle el tema de las reglas. En un semáforo, que es un sistema de comunicación bien simple, hay tres signos. El signo de la luz verde, el signo de la luz roja y el signo de la luz amarilla. Pero una regla es que tiene que salir solo un signo a la vez. Esa es una regla de combinación. Que mientras una está prendida, las otras dos están apagadas. Porque si estuviesen las dos prendidas, oh Dios mío, se produce el caos. ¿Les queda más claro el tema de las reglas?
Una regla de este sistema de signos que se llama semáforo es que está una luz prendida y las otras apagadas. Siempre se tiene que dar esa combinación. Siempre se tiene que combinar una prendida con dos apagadas. No puede ocurrir que estén las tres prendidas o que hayan dos prendidas. Tienen reglas internas para poder comunicarse. Entonces lo que yo les digo es que para la comunicación no solo es importante los signos, no solo es importante el signo luz verde, el signo luz roja y el signo luz amarilla, sino que también es importante la forma en la que estos signos se combinan. Entonces, ya quedamos claros con el tema de las reglas. Perfecto, perfecto, perfecto. Igual no olviden que después subimos las clases a YouTube. Seguimos adelante. La comunicación humana, y aquí estamos hablando solo de la comunicación humana. Sabemos que los animales, los insectos, incluso las plantas, establecen formas de comunicación. Los computadores también, si uno define la comunicación como un proceso en que se transmite información, uno podría decir, los computadores también establecen algunas formas de comunicación. Pero lo que nos interesa aquí es la comunicación humana. Vamos a hablar de nuestra especie solamente. Yo estudié lengua y literatura, no estudié zoología ni veterinario, así que no les puedo hablar de la comunicación en los animales. Tampoco estudié botánica como para saber lo que ocurre en las plantas, pero sí les puedo hablar muchas cosas de la comunicación humana, que es lo que importa en la PSU. Entonces, la comunicación humana la podemos distinguir según el esquema que tenemos en pantalla, que se puede separar en verbal, que es lingüística, es la que ocupa un sistema de signos articulados que le llamamos lenguaje. La comunicación verbal es la que ocupa esta capacidad humana que se llama lenguaje. Y la comunicación no verbal. Entre ellas reconocemos la kinésica y la proxémica, y la paralingüística, para ser bien honestos, ocupa un lugar intermedio entre la verbal y la no verbal. Vamos a decir, la comunicación verbal corresponde a la comunicación que emplea el lenguaje, es decir, un sistema de signos articulados y convencionales. Esta, a su vez, abarca todas las formas del lenguaje hablado y lenguaje escrito. Ya vamos a llegar a la paralingüística, chiquillos, no se preocupen. Aquí todos los conceptos que decimos los explicamos. Así que, calma, calma, calma. Llegaremos en algún momento a ese punto. Vamos desarrollando la idea con el orden en el que está planteado. La comunicación verbal corresponde a la comunicación que emplea el lenguaje. Es decir, y aquí nos vamos a tener un sistema de signos articulados. Articulados significa que se combinan según reglas, como ya les dijimos. Y convencionales. ¿Qué significa que sean convencionales? Que como sociedad hemos llegado a una convención de que el signo significa eso. Podríamos hallar otras, podríamos decir, el signo rojo significa que los automovilistas abran la puerta y se pongan a bailar en la calle, el signo verde significa que todo el mundo toque la bocina rítmicamente, y el amarillo, que todos los automovilistas salgan y bailen el Gangnam Style, hagan un Harlem Shake. Pero no, no significan eso. La convención es rojo, pare, amarillo, precaución, verde, siga adelante. Convencional, entonces, el concepto es que hemos llegado como sociedad a una convención en que ese signo significa eso. Y todas las palabras del lenguaje son convencionales. Que esto se llama taza y que lo que yo tomo aquí se llame café es una convención. Podría haberse llamado de otra forma, podría haberse llamado zapatilla. Y si todos estuviéramos de acuerdo en que esto se llama zapatilla,
Yo podría decir, ¿me pasa esa zapatilla para servirme café? Que las cosas se llamen como se llaman es una convención. Por eso decimos que el lenguaje es un sistema de signos que es convencional. Los signos de puntuación. Y ahí es donde llegamos a lo paralingüístico. Pero paciencia, paciencia, queridos amigos. Nacerok pregunta, ¿pensar que los negros son malos y los rubios son buenos? Yo diría que más que una convención, eso es un prejuicio, ¿no? Mi querido amigo. Las preguntas que no tienen que ver con lo que estamos viendo ahora, lo vamos a dejar en un momento, al final de la clase. Como la diferencia entre ambigüedad y subjetividad, que es bien interesante la pregunta, pero no tiene que ver con lo que estamos viendo en este momento. La comunicación no verbal, en cambio, agrupa a todas aquellas formas de comunicación que no emplean los recursos del lenguaje. Entre ellas tenemos la comunicación paralingüística o paraverbal, que en estricto rigor está entre medio de la comunicación lingüística y la no lingüística. ¿Por qué? ¿Qué es la comunicación paralingüística? Consiste en todos los recursos que se utilizan junto a la comunicación lingüística. Por eso para en este sentido es junto a la comunicación lingüística, pero que no forman parte de esta, tales como el tono, la intensidad y volumen de la voz, el ritmo y la velocidad con que se habla, las marcas de estado anímico, sonrisas, nerviosismo al hablar, muecas de tristeza, etc. En el caso del lenguaje oral, son fáciles de detectar. En cambio, en el lenguaje escrito estos rasgos son codificados con los signos de puntuación, puntos, comas, exclamaciones, interrogaciones, etc. Y en muchos casos pueden ser deducidos del contexto. Conversemos un poco más sobre lo paraverbal. Lo paraverbal, dijimos, son aquellos elementos expresivos, comunicativos, que no son propiamente el lenguaje, los signos lingüísticos, las palabras, sino que van junto a él. Paraverbal es el tono de voz, paraverbal es el volumen, paraverbal es la velocidad con la que se está hablando, paraverbal es el ritmo con el que hablamos. Pongo la diapositiva al tiro, es que me interesa hablar estas cuestiones mirándonos a los ojos porque es un tema importante, ustedes saben, y las cosas importantes se conversan mirándose cara a cara. Broma. Entonces, para el caso del lenguaje oral, detectar lo paraverbal es fácil. ¿Por qué? Porque decimos, podemos subir el tono, bajar el tono, hablar más rápido, más lento, podemos hablar más despacio o podemos hablar más fuerte. Pero, en cambio, en el lenguaje escrito ocurre que la forma en la que expresamos lo paraverbal son los signos de puntuación. Las comas nos permiten cierta pausa, los puntos indican una pausa mayor. Pero esto es un poco ambiguo. Ambiguo es algo que es difícil de interpretar, que no tiene un solo significado. Porque la exclamación puede querer decir enojo, puede querer decir entusiasmo, alegría o tristeza. Y ocupamos el mismo signo para dar cuenta de todo eso. Es el contexto el que nos va a indicar cómo salir de esa ambigüedad. Porque la exclamación solo indica cierta exaltación emocional en lo que se está diciendo, pero no nos dice hacia dónde se encamina. Esa exaltación emocional podría ser una exaltación de tristeza, de ira, de alegría, de entusiasmo, de euforia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos. Estábamos aquí. Eso es lo que quieren anotar. Voy a salir para que vean todo.
paralingüística o paraverbal. Va junto al lenguaje. Son los recursos que con el lenguaje, que van junto al lenguaje, que le dan potencia significativa al lenguaje. Ya, entonces ahora vamos a ver la comunicación kinésica. La comunicación kinésica es aquello que comúnmente es denominado lenguaje corporal. Dice relación con la postura corporal, la utilización de los músculos faciales, gestos y del cuerpo, la tensión muscular de la espalda, la utilización de las manos, etc. Cuando saludamos con las manos, estamos empleando este tipo de comunicación de la misma forma que mediante la disposición de su cuerpo podemos saber si alguien está relajado o está nervioso. Si yo estoy así, ¿qué voy a estar comunicando? Que necesito protección, que me siento vulnerable. Si yo estoy así, con los brazos abiertos, estoy despreocupado, generoso, dispuesto a entregar. Que estoy así, estoy relajado, estoy en completo dominio de la situación. Párrafo pregunta si la cursiva en negrita es paraverbal. Efectivamente, son recursos paraverbales. Si la comunicación kinésica, entonces, todo lo que involucra el uso de nuestro cuerpo. Recuerden que nuestros gestos faciales también son parte de nuestro cuerpo. Todo eso está comunicando algo, ¿cierto? Cuando yo hablo con las manos y le digo, por un lado tenemos este concepto que significa esto y por el otro lado tenemos este otro, estoy también ocupando comunicación kinésica. Cuando muevo mi cuerpo y hago cualquier cosa, desde la posición de hombros hasta la utilización de mis manos y mi cuerpo para poder comunicar, tenemos comunicación kinésica. La comunicación kinésica, Juan Pablo, es la que utiliza los recursos del cuerpo para comunicar. Como yo les decía, hay estudios de lenguaje corporal que señalan que un porcentaje a veces superior al 90% de la comunicación es corporal, es paraverbal. O sea, es kinésico, perdón. Repito, la comunicación kinésica entonces es aquello que comúnmente denominamos lenguaje corporal y se relaciona con la postura corporal, la utilización de los músculos faciales, los gestos del cuerpo, la tensión muscular en la espalda, la utilización de las manos, la posición de los hombros, etc. Cuando saludamos con las manos estamos comunicándonos kinéticamente. Entonces, efectivamente, Bárbara, qué buena. Los mismos se comunican kinéticamente. Javi Lanch quiere una distinción que resulta muy pertinente. Pregunta si las sonrisas y las muecas pertenecen a la paralingüística o a la kinésica. Lo que corresponde a la comunicación paralingüística es el tono que se ocupa. El tono de alegría, el tono de entusiasmo. Lo que corresponde a la kinésica es la utilización de los músculos faciales, es la expresión del cuerpo. Sí, Volcom señala que estoy atrasado, es que no les llega de forma inmediata. Yo leo primero el chat, digo algo y pasan unos segundos, unos varios segundos antes de que les llegue a ustedes. Pero sean pacientes. Lina SFF pregunta, ¿y saludar con la mano es un signo interpretativo de saludo o comunicación kinésica? Las dos cosas, pues. Es una forma kinésica de saludar. ¿Qué quiere decir esto?
es un signo corporal que quiere decir hola o chao. ¿Hacer un signo con la paz con la mano es kinésico? Sí, es kinésico. Volvemos a la pizarra, no se alarmen. Y luego tenemos el tercer tipo de comunicación no verbal que vamos a ver aquí, que es la comunicación proxémica. Dice relación con las variables del espacio en la comunicación, del espacio, del lugar donde uno se ubica. De esta forma, es diferente que alguien hable desde un escenario a un espacio grande, abierto, a una comunicación que se realiza físicamente más cerca. Una comunicación involucrará mayor intimidad si se lleva a cabo desde cerca, por ejemplo, cuando alguien se secretea con otra persona. En cambio, una profesora que hace pasar adelante a una estudiante está comunicando en un espacio mucho más abierto y público. Nico, el tema de los iconos, las señales, los signos y esas diferencias son para la próxima clase. Te pido un poco más de paciencia y ahí vamos a ver eso. Ya. Tenemos la proxémica, la nunca bien ponderada comunicación proxémica. ¿Qué podemos decir de ella? La proxémica es la comunicación que tiene relación con la cercanía o lejanía de los cuerpos que se están comunicando. Si yo me acerco a hablarle a alguien al oído, implica un grado de intimidad, de penetrar en el espacio individual de la otra persona. ¿Cierto? Entonces, si yo estoy caminando y llega alguien que no conozco y me habla al oído, es bastante esperable que yo sienta que se está invadiendo mi espacio individual y me ponga muy nervioso. Habitualmente uno entiende que con las personas que no conoce tiene que guardar cierta lejanía y que la cercanía en la comunicación es signo de intimidad. Distinto es el mensaje que estoy dando si me paro a gritar al medio de una plaza. El profe Nico Melgarejo me pide que cuente lo que me pasó hoy. En efecto, hoy día volvíamos con Nico de un trámite que yo tenía que hacer, muy cerca de las oficinas de Puntaje Nacional, y aparece un caballero que al parecer no estaba en todas sus facultades mentales, y se acerca y me pega un paipe. Se acerca a mí, primero yo veo que se acerca mucho, me siento intimidado y me hace ¡pah! Por atrás. Yo soy un tipo tranquilo, no me enojé, pero me fue sorprendente, pues evidentemente la proxémica de esa situación me hizo sentir invadido en mi espacio personal. ¿Qué hice? Seguí adelante, pues si era un caballero que era bastante más pequeño que yo, que no estaba en todas sus facultades mentales, y yo sí estaba en todas mis facultades mentales. Entonces, la comunicación proxémica toma como modo de comunicarse las distancias entre los cuerpos, los espacios corporales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos aquí la definición de comunicación proxémica. Mírenla bien. Mírenla bien. Aquí están las definiciones. Y ahora, amigos y amigas, viene este momento tan especial, esperado por todos, de el break. Un break, ¿no es cierto?, de 10 minutos y que viene con la pregunta desafío. Entonces, ahora, amigas y amigos, prepárense para la pregunta desafío
y el break de 10 minutos. La pregunta de desafío es la que tienen en pantalla. A las 19:30 volvemos a continuar con la clase. Por mientras, les dejo esta pregunta sobre ciertos contenidos de factores del lenguaje. Esta está facilita, pero es porque estamos recién empezando. Nos vemos en 10 minutos.
A ver, ahora sí. La pregunta desafío la vamos a responder. Antonia camina por el paseo Huérfanos, mientras habla en su teléfono móvil con su hermano Alberto. Él se encuentra en un recinto donde la señal es débil, por lo que la conversación se corta unos instantes. En ese preciso momento, un hombre con clara apariencia de turista le pregunta algo en inglés, pero Antonia no entiende esta lengua. ¿En qué factores del lenguaje se puede detectar el ruido en las situaciones comunicativas del fragmento anterior? A. Emisor, receptor. B. Contexto, receptor. C. Canal, código. D. Contexto, emisor. E. Contexto, mensaje. Ya como todos lo han dicho de forma repetitiva y sobradamente insistente, la respuesta correcta es C. Me interesa, eso sí, que me digan por qué es la C. Yo voy a ir leyendo su... Dani Skate dice, se corta la llamada, falló el canal. No hablan en el mismo idioma, falló el código. Canal por la señal de celular, código por diferencia entre idiomas. Lisi 716 dice, porque el canal celular falla. Y el código es la lengua. Código por el idioma, se corta la llamada. Perfecto. No tienen grandes problemas con esto. Los y las felicito por haber respondido tan bien. Era bastante fácil, ¿no? El canal de las ondas que nos permite comunicarnos por celular falló, hubo ruido ahí. Luego, cuando los dos agentes de la comunicación, emisor y receptor, no lograron comunicarse correctamente, decimos que falló el código. Muy bien. Respondieron muy bien a la pregunta desafío, los y las felicito. Ahora voy a recordarles ciertas cosas. La primera, el profesor Rodrigo Cabrillana, colaborador de Puntaje Nacional, está realizando unos talleres de literatura y rock en Santiago. Y de forma gentil y generosa, el profesor Rodrigo nos ha ofrecido 2 becas para participar en su taller de literatura y rock, que se realiza los días sábados en la comuna de Ñuñoa. A quienes están interesados en la literatura y el rock, entonces, los invitamos a participar de este concurso para ganarse las 2 becas. ¿Qué hay que hacer? Escriban a rock@puntajenacional.cl, rock@puntajenacional.cl, un texto argumentando por qué ustedes deberían ganarse esa beca, por qué ustedes van a ser sujetos que la puedan aprovechar. rock@puntajenacional.cl. Los que estén interesados, entonces, explíquennos por qué les interesa. rock@puntajenacional.cl, tal como DM1313 lo está poniendo en el chat. Ahora, en segundo lugar, como les contaba adelante, con nuestro equipo de Puntaje Nacional estamos participando en este concurso que se llama Imagina Chile, que está premiando las buenas ideas. Nosotros necesitamos sus votos. Si ustedes creen que este preuniversitario digital gratuito es una buena idea, por favor, dennos su voto. Solo tienen que hacer un registro muy simple. La URL para votar por nosotros es www.sociallab.com/ideas/imaginachile/2763. Voy a poner la URL en el chat.
www.sociallab.com/ideas/imaginachile/2763. Muchas gracias a los que han puesto el link también. Muy amables. Si ganamos este concurso, nosotros podremos ocupar esos recursos para sacar más proyectos similares a este y para seguir sustentando este mismo proyecto. Entonces, habiéndoles explicado lo del taller de rock, recuerden, rock@puntajenacional.cl, y pedirles que voten por nosotros, continuamos con nuestra clase. Pasamos de la pregunta desafío. Quedamos aquí. Ahora lo que vamos a ver son los factores del lenguaje. Los factores del lenguaje o factores de la comunicación son los elementos imprescindibles para que una comunicación se lleve a cabo. Vamos a decirlo así, toda situación comunicativa, es decir, toda situación en la que está ocurriendo un proceso de comunicación, en la que se está comunicando algo, requiere de que se den todos estos elementos. Perfecto. Estos factores los vamos a nombrar primero: emisor, receptor, mensaje, contexto, código y canal. Vamos ahora a verlos uno por uno. Vamos al emisor. El emisor es el agente de la clase. El agente de la clase, estaba viendo el chat. El agente de la comunicación que tiene una información para transmitir y que la codifica. La codifica dando forma a un mensaje, que luego será decodificado por el receptor. Entonces, el emisor es el que produce el mensaje codificando cierta información. En este caso, como dice Lisi, yo soy el emisor. Pero ustedes, cuando me dicen cosas en el chat, también son emisores, y ahí yo soy el receptor. El emisor crea un mensaje codificándolo que le va a llegar a un receptor. El receptor va a decodificar el mensaje y lo va a recibir. Entonces, el emisor tiene algo que decir, lo codifica en un mensaje y ese mensaje le llega al receptor, que lo va a decodificar. Estos efectos especiales como los del Chavo, ¿cierto? Ahora, este proceso de estos tres elementos tiene sus complejidades. La primera que vamos a ver es el código. Nico, el tema de la pragmática lo vamos a ver más adelante cuando veamos actos de habla. Me parece una excelente acotación, pero cada cosa a su tiempo. Primero veamos los modelos más tradicionales y simples y luego podemos ver los más complejos. Gracias, Nico, por tu aporte. El código es el sistema de signos convencionales que empleamos para comunicarnos. El código tiene que ser compartido por el emisor y por el receptor. Si no, no hay comunicación por el emisor y por el receptor. Los códigos son signos convencionales. Por ejemplo, la lengua castellana es el código que yo estoy ocupando ahora. Cada palabra, cada oración que yo estoy estableciendo ahora está formulada en una lengua. Esta lengua castellana que tiene una historia, ¿cierto?, que viene del latín, del celtíbero, de ciertas lenguas árabes, incluso ciertas lenguas africanas que se desarrolló en la península ibérica.
desde el tiempo del Imperio Romano hasta el Medioevo, y que luego viajó a América, tuvo algunas modificaciones, se adaptó a nuestros países. Ese código es la lengua castellana y es el tipo de código lingüístico que yo estoy utilizando para comunicarme con ustedes. Eso es el código. ¿El braille es un código? Sí es un código. ¿El código es un sistema de signos propios de una sociedad? Sí, perfecto, excelente definición. Ahora pasamos al canal. El canal es el medio material por el cual podemos transmitir nuestro mensaje. Como no hay telepatía, al menos hasta donde sabemos, hay gente que asegura poder comunicarse telepáticamente. Yo no soy quien para decir si tienen o no tienen razón, si están diciendo la verdad, si están mintiendo. Lo que yo sé es que no, al menos a mí no se me da tan fácil comunicarme telepáticamente. Tengo que emplear un medio material, algo que existe en el mundo, que puede ser determinado por la física, para comunicarme con ustedes. Todos los signos tienen una dimensión material. En este sentido, el canal que estoy empleando es, en primer lugar, el Internet, esta red de computadores interconectados por cables y satélites en todo el mundo que permite una comunicación como nunca antes se pudo en la historia humana. En primer lugar es eso. En segundo lugar, estoy ocupando ondas fónicas, ¿cierto? Ondas, elementos físicos que son producidos por la vibración de mis cuerdas vocales y son articulados por mi boca para que tomen una forma que ustedes la puedan reconocer. Además, estoy ocupando elementos visuales. En ese sentido, tenemos un tipo de comunicación que está empleando varios canales, varias materialidades comunicativas para esto. Volcom pregunta que si es sordo, que es con S, no con Z, y ciego, ¿no tendré canal? También hay canales. Una persona que no puede ver ni puede escuchar puede comunicarse por medio de señales táctiles. Hay un lenguaje que es tomando la mano entre las personas y comunicándose así. El braille, perfecto. ¿Se dan cuenta? Cómo hay distintas posibilidades para el código. Y ahora tenemos finalmente el contexto. El contexto, amigas y amigos, es la circunstancia general que envuelve el proceso comunicativo. Y el contexto lo podemos dividir en dos: situacional o temático. El contexto situacional es la situación entera que envuelve la comunicación. El lugar en donde estoy o donde estamos todos nosotros, aquí el contexto es amplísimo, abarca todo Chile porque ustedes nos están viendo desde todas las regiones del país. Abarca el momento histórico, las condiciones sociales, políticas, económicas que están detrás de nuestra comunicación y que la determinan desde cierta manera. Eso es el contexto situacional. Y el contexto temático es el campo que está delimitado por el tema que estamos hablando. Por ejemplo, el contexto temático de esta comunicación es lenguaje y comunicación. Estamos hablando de lenguaje y comunicación. El contexto temático es de qué se está hablando. El contexto situacional son todas las circunstancias geográficas, económicas, sociales, políticas, históricas que envuelven una comunicación determinada. ¿Estamos claritos aquí? Vuelvo a donde tengo que estar, castigado a la esquina de la sala. Ya, una pregunta. Hagan preguntas.
Código y sistema aquí serían lo mismo. Contexto situacional son las circunstancias geográficas, sociales, históricas, económicas, políticas que envuelven una comunicación. Gabriel Cabas pregunta, ¿qué pasa si no hay factor alguno? No hay comunicación. El contexto temático es el tema del que estamos hablando. Por ejemplo, ahora estamos hablando de lenguaje y comunicación. Si estuviésemos hablando de los partidos de la semana pasada, estaríamos hablando en un contexto temático de fútbol nacional. En principio, estos son los factores del lenguaje. ¿El canal podría ser el olfato? Sí, seguramente. Nico Yáñez, sí, vamos a establecer las relaciones con las funciones del lenguaje. Paz María Paz dice, profe, en la PSU del año pasado hablaron de un circo que estaba haciendo su propaganda mediante un auto y preguntaban qué factor cumplía el parlante, canal. Ya. De los factores del lenguaje vamos a derivar las funciones del lenguaje. De los factores del lenguaje vamos a derivar las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son un esquema y nunca se olviden que estos son solo esquemas. Los esquemas son sistematizaciones de conceptos que nos ayudan a entender la realidad. Pero la realidad nunca es tan chata como los esquemas. Los esquemas siempre son más chatos, más restringidos que la realidad. Sin embargo, nos ayudan a entenderla, a sistematizarla, a elaborar conceptos que nos permitan entenderla. Las funciones del lenguaje son los distintos usos para los cuales podemos emplear el lenguaje y que siempre se relacionan con que predomina un factor del lenguaje, que es lo que vimos recién. Primero, tenemos la función emotiva del lenguaje. La función emotiva del lenguaje parte por centrarse en el emisor. Y tiene que ver con todas aquellas situaciones comunicativas donde lo que predomina es una expresión de la subjetividad, de la interioridad del emisor. La expresión de emociones. Estoy feliz, estoy triste, estoy aburrido, estoy enojado. Todas aquellas son expresiones de interioridad. En mi interioridad también están mis sensaciones. Mis sensaciones como el frío, el calor, el hambre, el sueño. Y también mis opiniones personales. A mí no me gusta el invierno, a mí me gusta el verano. Todo aquello está involucrado en la función emotiva, lo que tiene que ver con la subjetividad, con la interioridad del hablante. Expresiones que corresponden al emisor, a la expresión de la interioridad del emisor. La función apelativa, en cambio, tiene que ver con referirse al receptor. Amigos míos, ¿cuál es la expresión, las expresiones comunicativas que se refieren al receptor? Las que esperan que el receptor haga algo. Se espera una respuesta del receptor, como dice Lina. Por ejemplo, mandar. Por ejemplo, preguntar. ¿Me pasas esa taza de café, por favor? ¿Puedes abrir la ventana que tengo mucho calor? Incluso una pregunta. Si yo le digo a alguien que acabo de conocer, entonces tú, ¿cómo te llamas? Lo que estoy esperando es que esa persona haga algo. ¿Qué cosa? Que me responda y que me diga su nombre.
La función apelativa, como dice Felipe Ige, consiste en que se espera una determinada reacción del receptor. No siempre son preguntas, Karina, aunque una pregunta casi siempre es función apelativa. Se espera que el receptor haga algo. Una orden, una sugerencia, una pregunta entrarían en la función apelativa. La función referencial es la que habla del contexto, es la función de lo objetivo. Si yo digo, Chile es un país de 16 y tantos millones de habitantes, lo que yo digo, esta oficina está ubicada en Santiago Centro, en la ciudad de Santiago. ¿Qué otros ejemplos de función referencial? La Tierra está en el sistema solar, que consiste en un conjunto de planetas que gravitan alrededor del Sol. Como dice Danny Skate, la función referencial entrega información sobre las cosas. Chile tiene más de 19 millones de habitantes, pero parece que no sabemos eso. Carl Sagan dice el último censo que son 16 millones y tanto. Carl Sagan murió en 1996. Dan Lennon, efectivamente, la función apelativa predomina en el drama, la función emotiva predomina en la lírica y la función referencial en el género narrativo, pero eso lo vamos a ver cuando veamos géneros literarios en mayor profundidad. Por ahora quedémonos con esto. La función metalingüística refiere a cuando el lenguaje habla del lenguaje, por eso lo metalingüística. Cuando una palabra lleva antes meta, significa que es como una vuelta de esa cosa sobre sí misma. Por ejemplo, cuando yo escribo un poema que habla de la poesía, o habla de escribir un poema, eso se llama metapoesía. Cuando vemos una película en la que salen haciendo una película, eso se llama metacine. Cuando, como en Hamlet, que es una obra dramática de teatro, los personajes van a ver una obra al teatro, decimos que hay metateatro. La función metalingüística, entonces, que está centrada en el código, corresponde a cuando el lenguaje habla sobre el lenguaje. Entonces, un diccionario es una función metalingüística. Se encuentran un montón de palabras hablando de otras palabras. Un libro de gramática, como dice Juanpa, es función metalingüística. Vemos el lenguaje hablando de las reglas del lenguaje. Eso es la gramática. Andy, sí, el libro de Pirandello del que tú estás hablando, también hay metateatro. Pero no solo eso, no son solo los diccionarios o los libros de gramática. Cuando yo era niño creía que la palabra aire se decía aire. Y mi mamá me dijo, no se dice aire, se dice aire. Ahí hay función metalingüística, lenguaje refiriéndose al lenguaje. Edgar pregunta al final, ¿qué es la función metalingüística? La función metalingüística es cuando ocupamos el lenguaje para hablar del lenguaje. Tan simple como eso. Nico Yáñez, yo creo que sí. Un ejemplo más específico, el diccionario, pues no hay ejemplo más específico que ese. El diccionario, un libro hecho de lenguaje. ¿Y de qué habla ese libro hecho de lenguaje? De lenguaje, pues de palabras. Palabras hablando sobre otras palabras. Ya. Pasamos a la siguiente.
La función fática es cuando el lenguaje se ocupa, atención, cuando el lenguaje se ocupa para abrir, cerrar o comprobar el canal. Cuando el lenguaje se ocupa para abrir, cerrar o comprobar el canal. Cuando yo abro un canal. Abro el canal, por ejemplo, al saludar a alguien. Cuando saludo a alguien estoy generando un vínculo, un canal comunicativo entre yo y otra persona. Cuando cierro el canal, cuando me despido de esa persona, cuando termine esta clase y yo les diga, chao, que estén bien, vamos a estar cerrando el canal. Y cuando se comprueba o se mantiene el canal, lo que están diciendo ahora en el chat, ¿aló, me escuchas? Yo ahí estoy viendo que el canal siga existiendo. Aquí los chilenos tenemos una función fática que a mí me gusta mucho como ejemplo, que es el cachai. El cachai no significa nada, ¿cachai? El cachai lo ocupamos solo para ver que el otro nos sigue manteniendo atención, ¿cachai? Entindi también. ¿Entiendes? ¿Me sigues? ¿Me seguía? El cachai. Sí, cuando yo digo, bueno, entonces las funciones del lenguaje son las distintas maneras de ocupar el lenguaje y de darle distintos usos y se adaptan siempre a un factor del lenguaje, ¿cachai? Cuando yo digo cachai, en verdad no espero que la otra persona me diga, sí, sí cacho. Lo que espero de eso es un mínimo gesto como que si estoy hablando cara a cara, yo digo, entonces me pasó esto y esto otro y yo me siento así, o sea, ¿cachai? Y lo que espero que la otra persona haga es, haciendo así, me comprueba que el canal sigue abierto. ¿Cachai? Es un modismo. Pero cumple con la función fática. Es un modismo que empleamos para comprobar el canal. Con gestos se puede verificar. Yo termino de decir algo y quedo mirando a los ojos. Y espero que esa persona haga algún gesto. De hecho, por ejemplo, si cuando yo termino de decir una idea y la otra persona tiene la cabeza ligeramente ladeada y parpadea, son maneras del lenguaje kinésico de mostrar atención y comprobar el canal. El lenguaje kinésico revela harto, de hecho, por eso ustedes pueden darse cuenta si tienen a la otra persona aburrida o no. Yo como no lo estoy mirando, no puedo saber qué tan aburridos están con mi clase. Yo espero que no estén tan aburridos. Pues. Trato de hacerlo lo más entretenida que pueda. Ya. Ahora nos vamos a la más difícil. La función poética, que está centrada en el mensaje. Ahí está abajo. Ahí, la función poética centrada en el mensaje. ¿Qué es la función poética? La función poética no es como se piensa la expresión de sentimientos de poemas, porque la expresión de sentimientos, ¿cuál dijimos que era? Dijimos que era la función emotiva. Esa es la que expresa sentimientos. La función poética tiene que ver con otra cosa. Esto lo vamos a ver tal vez después en mayor detalle, pero ahora les voy a decir que la palabra poesía viene del griego poiesis, que significa hacer. La función poética tiene relación con la capacidad del lenguaje de ser utilizado de forma creativa. Como dice Ezequiel, la forma es tan importante como el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el mensaje se centra sobre sí mismo, ¿qué podría querer decir? Es lo mismo que Pablo Neruda le haya dicho a su amada, me gusta que te quedéis callada, a que le diga, me gustas cuando callas porque estás como ausente. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia entre ambas formas de expresarse? Me gusta que te quedéis callada podría ser ofensivo, algo machista incluso. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Es una manera de embellecer, de darle forma al lenguaje. La función poética por eso se centra en el mensaje,
es la forma en la que podemos ocupar el lenguaje creativamente para que nuestro mensaje llegue más. Como dice Juanpa, la función poética del lenguaje pasa en la publicidad. No esperemos pensar que la función poética del lenguaje solo ocurra en los poemas. Como todas las funciones del lenguaje, puede ocurrir en diversos contextos. La publicidad es uno de ellos. Siempre recuerdo cuando yo era niño, iba en auto, volviendo de Concepción con mis papás y mi hermano, y me reí mucho al escuchar un comercial que decía: lo mejor en Tanax es Tanax. Y me dio risa, pues, pero tenía que ver con que los dos Tanax significaban cosas distintas. Porque acá en Chile tenemos la costumbre de ponerles a los productos el nombre de la marca. Entonces al papel higiénico le decimos Confort. Confort es el nombre de una marca de confort. El producto en realidad se llama papel higiénico. A las prestobarbas le decimos Gillette. Entonces, a los insecticidas le decimos el Tanax, aunque no sea Tanax, yo digo, ¿me pasáis el Tanax? Entonces, esa publicidad hacía un uso creativo del lenguaje. Lo mejor es Tanax, y era genérico, y lo segundo era la marca específica, Tanax. Lo mejor en Tanax, insecticida, es Tanax, la marca. Ahí hay una utilización de la función poética, la dimensión creativa de la utilización del lenguaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? En los ensayos predomina esta función. En los ensayos, Nico, pueden predominar varias dependiendo del ensayo. Hay función poética cuando el autor está preocupado del estilo literario. Hay función emotiva cuando quiere explicar sus opiniones personales. Hay función referencial cuando quiere desarrollar de forma expositiva un tema. Por eso decimos que el ensayo está a medio camino entre el texto argumentativo, el texto expositivo y la expresión literaria. Javi Lunch pregunta: y cuando yo tiro un palo, como por ejemplo, hace frío y la ventana está abierta, estamos hablando de los factores del lenguaje. Ahí sería función apelativa. Es un excelente ejemplo. Imaginemos que la misma palabra, o sea, la misma frase, de acuerdo al contexto, puede emplear una función distinta. Imagínense, ya, yo estoy muerto de frío y le digo a alguien, que hace frío. Eso es función emotiva. Yo estoy expresando una sensación. Si estoy en la casa de alguien y tiene la ventana abierta y una estufa apagada, y yo quiero que la prenda, le digo, hace frío, ¿ah? Y lo que espero entonces es que esa persona cierre la ventana y prenda la estufa. Y eso sería función apelativa. Y si yo estoy viendo la temperatura en el informe climático y digo, hace frío, hacen 3 grados bajo cero, es función referencial, estoy diciendo algo que es objetivo, hay 3 grados bajo cero. No entienden la función poética. Ya, 2 preguntas. Sigamos hablando de la función poética y refirámonos a las posibilidades de que se mezclen. Ya. Vamos a extender 5 minutos más esta clase solo para eso. Si se pueden mezclar, sí. En una comunicación pueden haber distintas funciones del lenguaje. Pero habitualmente, al menos en la PSU, va a predominar una. No va a haber ninguna pregunta tan maldita en la que no predomine una. En segundo lugar, función poética. La función poética, pongan mucha atención, si esto es más complicado. Así que requiero que ustedes hagan el esfuerzo de tratar de concentrarse y entender esto. La función poética es que nos preocupamos no solo de lo que decimos, sino cómo lo decimos.
Pablo Neruda, cuando escribió esos versos, lo que quería decirle a su amada era que le gustaba que fuera silenciosa, porque era una chiquilla que no era muy buena para hablar. Pero ocupa una forma bella para decírselo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Lo mismo, yo podría decir, compra Tanax, po. Oye, compra Tanax, el Tanax es súper bueno, te va a matar a todos los bichos. Pero en vez de eso se busca una forma que sea atractiva, que sea entretenida, que sea interesante. Lo mejor en Tanax es Tanax. O esta propaganda de una bebida, que yo podría decir, compra esta bebida, es súper rica y te podéis relajar tomándola. Pero no, hago un eslogan, empleo el lenguaje de forma creativa, digo, haz todo, haz nada. Entonces, yo me puedo comprometer para volver sobre este tema al principio de la próxima clase. Ahora ya hemos llegado, hemos pasado la hora que teníamos y vamos a darle fin. Hemos visto el concepto de comunicación, los tipos de comunicación, los factores y las funciones del lenguaje. Eso vimos en la clase de hoy, ¿cierto? Entonces, la próxima clase vamos a hacer un repaso muy general de esto, a ver si tienen nuevas preguntas que se le hayan ocurrido durante la semana. Recordarles que voten por nosotros en www.sociallab.com/ideas/imaginachile/2763 si creen que esta es una buena pregunta. La próxima clase es el próximo miércoles. Conéctense a partir de las 18. La clase empieza a las 18:30. Empezamos a comunicarnos con ustedes a las 18:25. Otra cosa que es bueno que sepan. En nuestro sitio web de Puntaje Nacional tenemos grupos. Los grupos son la forma más directa por la cual se pueden comunicar con Nicolás Melgarejo, el profe de matemáticas, y conmigo. En estos grupos, ustedes pueden hacernos preguntas. ¿Cómo se accede? Buscan aquí en el buscador, obvio, Lenguaje y Comunicación 2013. Les va a aparecer aquí, clases en vivo, Lenguaje y Comunicación 2013. Tenemos 200, ¿cuántos miembros? 273 miembros. Pueden escribir aquí en el grupo y de esa manera se pueden comunicar con nosotros directamente. Ese es el medio que nosotros ocupamos, ocúpenlo ustedes también y respóndanse dudas entre ustedes y establezcan todas las interacciones que les parezca pertinente. Por último, amigas y amigos, recordarles que el profesor colaborador de Puntaje Nacional, Rodrigo Cabrillana, nos está ofreciendo 2 becas para su taller de literatura y rock, que se realizará los días sábados en un lugar en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, en la mañana. Para participar en el concurso para ganarse estas 2 becas, solamente tienen que escribir a rock@puntajenacional.cl argumentándonos por qué ustedes creen que se deberían ganar esa beca. rock@puntajenacional.cl argumentándonos por qué deberían ser ustedes quienes se ganen esa beca. Recuerden que este video luego será subido a YouTube, que nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora, que el martes a las 18:25 se pueden conectar a la clase de mi amigo Nicolás Melgarejo de Matemáticas y seguir ambos preuniversitarios, lenguaje y matemáticas. No me queda nada más que, con un lenguaje corporal de agradecimiento y generosidad, agradecerles su participación, desearles que tengan una buena semana, decirles que nos vemos la próxima, que ocupen los grupos, y adiós amigas y amigos. Esto fue puntajenacional.cl en vivo. Hasta luego.